CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludamos a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25. Están con nosotros a las 9 de la noche y a los radioescuchas que nos acompañan por GD Radio del grupo Dutriz. Con nuestro invitado de este día queremos hacer una reflexión sobre el estado en que se encuentra nuestro país, especialmente sobre la coyuntura relacionada al papel de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, la controversia que existe en este momento en torno a si la Asamblea Legislativa está en un proceso de claro desacato a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y cuál es la salida que puede darse ante esta situación que se ha generado en nuestro país. Hay una fecha crucial que puede marcar un punto de inflexión también alrededor de esta crisis y es el próximo domingo 15 de julio, cuando termine el periodo de Belarmino Jaime como presidente de esa institución, de la Corte Suprema, y la posibilidad de que pueda llegar Ovidio Bonilla realmente en el marco de una elección que también fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, vamos a conversar de esto. Nos acompaña en nuestros estudios René Landaverde. Él es coordinador del área de reforma política de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. René, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, William. Muchas gracias por invitarnos a este espacio a compartir opiniones que de ISD constantemente estamos analizando la realidad. Perfecto, René. Para comenzar, hablemos un poco en términos generales cómo está observando la situación actual ISD, es decir, en qué estado de cosas se encuentra el país en materia de esta controversia que hay entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Correcto. Bueno, se ha pretendido decirle a la población que hay un choque de poderes entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Y bajo ese supuesto, los diputados han recurrido a la Corte Centroamericana de Justicia, digamos, en desacato a resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Nosotros creemos que, y ha sido parte de la reflexión constante que tenemos como organizaciones de la sociedad civil, que no existe tal choque de poderes, que esa fue la argumentación que se nos quiso hacer creer a los salvadoreños para, digamos, desobedecer resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Obviamente lo que existe es una situación de desobediencia por parte de un grupo de diputados, que no son todos, obviamente, y que, digamos, bajo el ánimo de no, digamos, cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, se ha hecho una cantidad de maniobras, el hecho de ir a la Corte Centroamericana de Justicia, el hecho de nombrar una comisión investigadora, el nombramiento de los magistrados, el hecho de llamar a eventos a juristas para analizar la legalidad o no de las resoluciones, digamos, todo esto con el simple ánimo de desobedecer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Acordémonos que de acuerdo a nuestro marco jurídico institucional, la Constitución de la República le da el mandato supremo, digamos, a la Sala de lo Constitucional para que ésta sea el último intérprete de la Constitución. Por lo tanto, no hay que negociar nada, no hay que debatir nada, no hay que discutir, digamos, las resoluciones que aquella ha emitido. Obviamente nos encontramos ante un momento difícil, digamos, en El Salvador, en el sentido que hay, digamos, 5 profesionales y sus respectivos suplentes que han sido instalados de facto en la Corte Suprema de Justicia. Digo de facto porque han sido desconocidos por las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y además porque los magistrados, digamos, o los magistrados que han sido nombrados legalmente los han desconocido. Es más, se han desconocido cualquier acto de autoridad que aquellos puedan, digamos, resolver en el transcurso de estos días, claro, por cuanto no son una autoridad legalmente establecida. René, al interior de la Asamblea Legislativa se ha reactivado porque es una comisión que no es nueva, sino que se creó en el marco de un protocolo de entendimiento que hubo entre las fracciones políticas cuando se instaló esta legislatura. Y me refiero a la comisión o el comité de Agenda País. Sí. Y han tenido el primer encuentro, pero lo concreto es que hasta hoy esa comisión no tiene ningún resultado. Es decir, hubo un primer encuentro, pero más parece que fue más de intercambio de algunas opiniones. Pero
¿Qué refleja la integración de ese comité? ¿Ustedes creen que es acaso que los diputados están interesados? Me refiero más a los diputados, sí, que son los que han estado respaldando este tipo de gestiones de ir ante la Corte Centroamericana y de desobedecer a la Corte Suprema. Sí. ¿Qué bueno, pasa? Esta es una decisión que nosotros le damos el visto bueno a los diputados. Creemos que bajo tienen que sentarse a conversar, a dialogar, para ver alternativa de cómo se le va a dar cumplimiento a las resoluciones. De hecho, no lo han hecho de forma voluntaria. Esto ha sido gracias a toda la presión ciudadana que hemos hecho alrededor del tema, impulsando una serie de medidas, como ir a la Corte Centroamericana de Justicia, demandar a la Asamblea Legislativa por desacato de las resoluciones, el hecho de ir a la Fiscalía, denunciar a los diputados que están promoviendo la desobediencia y todas las actividades de presión ciudadana que hemos venido haciendo. Es decir, la comunidad internacional también ya comenzó a ejercer presión sobre la clase política en El Salvador. Y se han visto obligados. ¿Se puede ver la instalación de esa comisión como parte de esa presión internacional? Yo creo que sí, creemos que sí. Por lo menos esa es la reflexión que desde nuestras organizaciones hemos hecho. Sin embargo, también aplaudimos esa decisión y esperamos que no sea una medida para dilatar o seguir dilatando, el incumplimiento de los fallos de la Sala de lo Constitucional, y que esta comisión sirva para proponerle a la Junta Directiva y al Pleno Legislativo soluciones reales, de cómo se le va a dar cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Creemos que esta comisión no tiene ninguna actitud legal como para ir a negociar traslado, por ejemplo, del magistrado Belarmino Jaime a otra sala, por cuanto, como ya se ha dicho en variadas ocasiones, este fue nombrado para 9 años para la Sala de lo Constitucional. O sea, los partidos tendrán que negociar, como históricamente lo han hecho, cómo darle cumplimiento, en este caso a los fallos judiciales. Obviamente, habrá un reparto seguramente de puestos a la Corte Suprema de Justicia. De los partidos, pues tendrán que ponerse de acuerdo. Al final de cuentas, como organizaciones sociales, nos interesan, primero, que queden establecidas las reglas claras sobre cómo se eligen los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ya la Sala nos ha dicho que una legislatura no puede nombrar magistrados por más de una ocasión. Por lo menos que los diputados lo reconozcan y ratifiquen ese pronunciamiento de la Sala. Bien, quedémonos en el punto, porque sí me interesa que profundicemos un poco más en esto de las posibles soluciones. Cuando se habla de sentarse a dialogar, a negociar, o sea, ¿qué es lo que se puede dialogar? ¿Qué es lo que se puede negociar? O sea, este comité que se ha integrado, ¿cuáles pueden ser las facultades o hasta dónde llega? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Les recuerdo a ustedes que está con nosotros en nuestros estudios René Landaverde. Él es el coordinador del área de reforma política de Iniciativa Social para la Democracia, ISD. René, en el segmento pasado decíamos entonces, ¿qué
qué es lo que pueden sentarse a discutir los diputados en el marco de este comité que han formado. ¿Es un diálogo, es una negociación? O sea, pero porque todo gira alrededor del cumplimiento o no de las sentencias de la sala. Sí. La conferencia episcopal ya fijó posición sobre esto y dijo que se cumplan las sentencias de la sala. Hemos visto este fin de semana también un comunicado de la Universidad Centroamericana UCA muy bien fundamentado alrededor del tema y en esencia lo que se plantea es lo mismo. Es decir, diferentes actores sociales y obviamente ustedes, pues que están muy activos en esto, lo que plantean es el cumplimiento de las sentencias de la sala. Entonces, pero ¿qué es lo que puede hacer este comité? Es decir, viéndolo desde fuera, desde luego. Sí. Bueno, de hecho, no nos cabe ninguna duda que van a ir a negociar el reparto, digamos, de posiciones en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, bueno, pero eso digamos, en términos políticos, a nivel de asamblea, siempre se ha hecho, es decir, y es normal. Se ha hecho. Sí, bueno, ya lo vemos casi normal, aunque no debería ser de esa forma, es decir, porque nosotros siempre le hemos demandado a la Asamblea Legislativa idoneidad en las personas, capacidad. No, claro, yo me refería más a la parte, sí, que tiene que ver con el hecho de que cada partido político también tiene sus candidatos y ellos, dentro de las listas que les mandan, y ellos pues dicen, hacen apuestas, digamos, o sea, de quienes creen. La otra parte sí, obviamente tiene que ver con los procedimientos, pero insisto entonces. Sí, nosotros creemos que lo que los diputados tienen que negociar o ponerse de acuerdo es la forma como finalmente le van a dar cumplimiento a los fallos. O sea, esta comisión no ha sido nombrada para buscar mecanismos de cómo no cumplir, digamos, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sino más bien cómo le damos seguridad jurídica a El Salvador, cómo volvemos la tranquilidad y le devolvemos los ciudadanos recuperan la confianza en los partidos políticos y en la Asamblea Legislativa. Es decir, esperaríamos por cuanto esta comisión presente soluciones reales, es decir, si van a ratificar los nombramientos que ya hicieron, si van a realizar un mecanismo digamos que le proponga al Pleno cómo van a hacer, cuáles son las listas que van a tomar en cuenta para hacer estos nombramientos, que todo apuntaría, por ejemplo, que para la legislatura de 2006 todos sean ratificados. Sin embargo, para la legislatura de 2012, pues ahí hay más entrampamiento, digamos, porque la fracción de Arena, los diputados de Arena, tampoco quieren que se ratifique íntegramente tal y cual fueron nombrados, sino más bien que haya una negociación, digamos, incorporar a otras personas y sacar alguna. Eso va a ser la discusión que esta comisión va a tener. Es decir, estamos entonces ante dos tratos muy diferentes. Una es el trato que se puede dar a los magistrados elegidos en 2006, que prácticamente es ratificación, y la otra es entrar a negociar nuevamente o a discutir quiénes integrarían entonces. Esa es una posibilidad, aunque si revisamos las sentencias de la Sala de lo Constitucional, aquella lo que ordena es hacer una nueva elección. Tampoco está diciendo que lo ratifiquen o que sean los mismos. La Asamblea Legislativa finalmente tendrá que ver si hace un proceso de elección, que sería nuestra forma de ver lo más adecuado, porque acordémonos que como organización nosotros no hemos estado demandando, digamos, a personas en particular, digamos, en la Corte Suprema de Justicia. No hemos estado cuestionando ni su experiencia ni su capacidad. Como ciudadanos nos interesa tener una Corte Suprema de Justicia independiente, a eso aspiramos. Sin embargo, pues en la práctica, pues todo se da en base a negociaciones y acuerdos políticos. Ahora, pues la Asamblea tiene varias posibilidades. Una de ellas podría ser ratificar y otra ser un proceso de elección. Ambas opciones, digamos, son válidas en la medida que se les da cumplimiento a las resoluciones de la Sala. O sea, pero ese es el camino, no hay otro. Ese es el camino, si no hay otra posibilidad. Es decir, pues no van a ir a negociar, no van a ir a discutir cómo no van a cumplir las resoluciones, o si van a ir a discutir si van a esperar el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia. Acordémonos que la Asamblea ha recurrido ante aquella instancia para revertir, digamos, las resoluciones de la Sala Constitucional. Sí, amparados en lo que pueda decir la Corte Centroamericana de Justicia, pero ese es el punto. O sea, lo que sigue entrampando es eso. Algunos sugieren de que lo que hay acá es un proceso de dilatación y darle un poco más de tiempo esperando que la Corte Centroamericana emita pronunciamiento. Es decir, eso tiene que ver más con las dudas, las inquietudes que hay alrededor de lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Por supuesto, y eso es lo que nosotros incluso en la conferencia de prensa que ofrecimos la semana pasada, si bien es cierto, le damos un voto de confianza a la Asamblea y a la comisión que han nombrado, también le hemos advertido que tenemos una denuncia preparada
para presentarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante otros organismos internacionales. Porque la clase política en realidad uno no sabe qué puede esperar de ellos. Si bien se puede nombrar una comisión para dilatar el proceso de elección y decirle al pueblo, nosotros estamos ya discutiendo las formas de darle cumplimiento a las resoluciones y digamos en la práctica se puede estar pensando otra cosa. Digamos, todos los partidos tienen intereses muy fuertes en las instituciones del Estado y en particular en la Corte Suprema de Justicia, y no nos cabe duda que más es un pleito de quién tiene, digamos, mayor representación en la Corte Suprema de Justicia, y no se está al final viendo los intereses ciudadanos, porque como ciudadanos lo que nos interesa es tener magistrados independientes que no sean obedientes a partidos políticos, pero digamos, bueno, y por eso la insistencia en que se respete, digamos, esta sala de lo constitucional que durante los últimos 3 años ha demostrado ser independiente, ¿no? Bien, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, si nos explicas un poco, el miércoles hay una concentración, una marcha, no sé si se incorporan ustedes también, vestidos todos de blanco, debo entender que es el llamado. Hablamos de eso después de la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Explícanos entonces, René, un poco el objeto de la actividad de miércoles. ¿Quiénes se están incorporando a esta actividad donde están llamando a que la gente se vista de blanco? El alcance de esto. Decíamos el corte comercial. Hemos visto con mucha frecuencia a nivel de los medios, en posiciones mediáticas, digo, a nivel de pronunciamientos, conferencias de prensa, a ustedes junto con toda la coalición muy activos. Pero bueno, sería prácticamente la primera vez que estaríamos viendo una actividad de movilización de gente en las calles el próximo miércoles, lo que no hemos visto con tanta beligerancia. Sí ha habido algunas manifestaciones y protestas, digamos, y expresiones así en La Chulona y en otros monumentos más en este país, pero no precisamente como lo que se está planteando para el miércoles. A ver. Bueno, primero quiero un poco aclarar que esta es una convocatoria que han hecho los jóvenes de Medio Lleno, los jóvenes de Creo, que obviamente ellos son parte de los Aliados por la Democracia, pero es una convocatoria más de los jóvenes, a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de todos los espacios que integran a la juventud. Y ha sido parte, digamos, de un proceso que se ha venido trayendo de acercamiento, de hacer conciencia con los jóvenes, de que tomen, digamos, un papel más protagónico en la política nacional. Pero a ese respecto, nuestras organizaciones como ISD y la coalición, obviamente vamos a apoyar todas estas iniciativas. Es más, la semana pasada ya hemos estado también planteando movilizaciones desde la sociedad civil. Todavía no tenemos fechas específicas, pero este primer esfuerzo que están convocando los jóvenes, nosotros lo vamos a apoyar. Y vamos a estar presentes porque creemos que se debe mandar un mensaje a la clase política, que la población salvadoreña estamos indignados por la forma como primero se está tratando nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, es decir, como que las leyes estuviesen diseñadas para ser incumplidas por los diputados,
ningún ciudadano puede alegar el incumplimiento de una resolución porque un juez puede ordenar la fuerza pública para que usted la cumpla, pero los diputados pareciera que ellos pueden quedar en impunidad, ¿ya? Y entonces hay que enviar un mensaje a la clase política y también como un mensaje de presión desde la ciudadanía. Esto tiene también implicaciones internacionales, porque la comunidad internacional también está viendo el comportamiento de la sociedad, digamos, ante esta situación generada por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, igual hacer un llamado a que respaldemos esta iniciativa de los jóvenes, porque es importante que, digamos, que el pueblo se pronuncie a favor de, digamos, de la defensa de la Constitución, porque ese es el mensaje principal: defender nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, dar seguridad jurídica, que en El Salvador se respetan las leyes, porque esto, digamos, es un incentivo para la inversión extranjera. Pues nadie querrá venir a El Salvador, donde las reglas del juego los diputados no las cumplen. Ya, entonces la actividad es básicamente organizada por los jóvenes, pero ustedes tendrán todo el respaldo, o sea que sí se esperan más actividades, movilizaciones de calle en adelante. Nosotros, por cierto, hemos estado discutiendo estos temas desde la Coalición para la Reforma Política y Electoral y también desde los Aliados para la Democracia, porque consideramos que hay que enviarle un mensaje a la clase política de que la ciudadanía organizada no nos vamos a quedar de brazos cruzados a que los diputados incumplan nuestra Constitución, y tampoco vamos a dejar que estos casos queden en impunidad. Es decir, nosotros hemos utilizado todos los mecanismos legales y de control constitucional que nos permite las leyes para hacer esa presión sobre la clase política y recurrir ante las diferentes instancias para que aquellos, digamos, sean también vigilantes del cumplimiento de nuestro marco jurídico. Es decir, esto sería un salto de alguna manera cualitativo, es decir, pasar de los pronunciamientos de en los medios de comunicación, lo que estamos haciendo justamente ahora, lo que se está haciendo en redes sociales, y pasar ya hoy a la movilización de la gente a las calles. Correcto, ya hemos agotado, digamos, los mecanismos legales, hemos ido a la Fiscalía, ya hemos ido a la Corte Centroamericana de Justicia. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es la presencia en las calles, de exigencia de cumplimiento de la sentencia por parte de la Asamblea. Yo creo que este esfuerzo es sumamente importante, porque acordémonos, el año pasado, cuando los diputados aprobaron el 743, sí, claro, los jóvenes jugaron un papel importantísimo en que, digamos, al final este decreto fuera derogado por parte de la Asamblea Legislativa. Es decir, la presión a través del Facebook, a través de las redes sociales y a través de la presencia, digamos, frente a la Asamblea, frente a Casa Presidencial, en las plazas públicas constantemente. Nosotros estuvimos durante 15 días, todos los días, en El Salvador del mundo, recogiendo firmas, presentamos decretos de derogatoria del 743. Es decir, esto que está pasando ahora no tiene nada que envidiarle al 743. Es decir, y todavía es más grave porque ahora se ha pretendido no darle cumplimiento a los fallos. Y eso es atentatoria contra la independencia de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia como órgano, y también es un acto que atenta contra la seguridad jurídica en El Salvador. Acordémonos, y eso quisiera recalcarlo, que nosotros hemos sido quienes hemos acudido ante la Sala Constitucional pidiendo que se declararan inconstitucionales estos nombramientos, pero con el único propósito de que quedaran reglas claras, bien establecidas, que una misma legislatura no puede elegir por 2 o más ocasiones. Imaginémonos que una asamblea, hoy porque tienen los votos, un partido de un color determinado, van a nombrar magistrados hasta por 5 periodos. Y como la Constitución no se lo prohíbe, eso es lo que ellos han dicho. Claro. Entonces, pero eso no es posible. Es decir, deben quedar reglas bien claras. La Sala es lo único que ha hecho, es dejarnos reglas claras. Esto es lo que pueden hacer y esto es lo que no pueden hacer. Al final, esa ha sido la pretensión también nuestra como ciudadanos. De acuerdo, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Quisiera saber, René, qué tan indispensable o necesario es que la Asamblea Legislativa entre a un proceso de revisión de la Constitución en esa parte específica de elección de magistrados, porque lo que se plantea ahora es la posibilidad de que haya una reforma constitucional en la que se establezca con meridiana claridad de que una legislatura únicamente tendrá la facultad de elegir una vez magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿esto es tan necesario hacerlo? O digo, porque hablamos en el corte, esto debe pasar por una reforma, aprobación de esta legislatura con 43 votos incluso, pero esperar ratificación en la próxima legislatura, estamos hablando de 2015. Es correcto. Bueno, sí creemos que es importante que se haga una discusión alrededor de la reforma constitucional. Es más, nosotros hemos venido proponiendo una serie de mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito, la revocatoria del mandato, una reforma constitucional para que exista una nueva elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, para la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, etcétera. Es una cantidad de reformas constitucionales que tendría que darse y en este caso particular consideramos que sería buena en el siguiente sentido, digamos. Primero, esta legislatura bien puede introducir una reforma constitucional para que quede bien clarito textualmente que una misma legislatura no puede elegir por más de 2 ocasiones magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con ello no se le da cumplimiento a los fallos, porque sería hasta la próxima legislatura quienes ratificarían esa reforma constitucional. Lo que le queda a la Asamblea es cumplir los fallos que en este momento ha emitido la Sala y si les parece, aunque dándole cumplimiento a los fallos, queda bien clarito por resolución judicial que una misma legislatura no puede elegir por más de una ocasión. Pero si, pues, para gusto de ellos, prefieren que quede bien clarito en la Constitución, está bien, o sea, no hay ningún problema con eso. Obviamente entraría en vigencia hasta que la próxima legislatura lo ratifique. Pero está claro entonces que, digamos, en términos de las prioridades, esa es una segunda opción, pero no es como lo inmediato, lo que va a resolver el problema en este momento. Es correcto. Y lo que da solución es el cumplimiento de la sentencia. El cumplimiento de la sentencia. O sea, una reforma constitucional a estas alturas lo hubiesen pensado, digamos, los diputados de la legislatura saliente, cuando les estuvimos, recordando que no hicieran la elección por segunda ocasión porque era inconstitucional. Y esto se lo dijimos por todos los medios posibles. Estuvimos presentes en las plenarias donde se discutían estos temas. Tuvimos incluso acercamientos con diputados para pedirles que no hicieran esta elección. Si la hacían, nosotros íbamos a recurrir ante las instancias para pedir la inconstitucionalidad. Al final eso fue lo que pasó. Probablemente si se hubiese evitado, digamos, esta situación si ellos no hubiesen hecho la elección. Y por otra parte, si se hubiese hecho, digamos, la enmienda constitucional en la legislatura saliente, pues para esto estuvieran ratificando, ya tuviéramos claro que una misma asamblea no puede elegir por 2 veces. Ahora lo que le queda a nuestros diputados, a nuestra asamblea legislativa, es darle cumplimiento a los fallos. Y de todas maneras, como te digo, William, esto nos deja las reglas claras. La próxima asamblea que entra en el 2015 no podrá o esta legislatura no podrá hacer nombramientos por 2 o más ocasiones. Claro. Ahora, pero mientras tanto, entonces, en inmediato, ¿qué es lo que puede pasar de aquí al próximo domingo, René? ¿Qué es lo que ven ustedes? Digo, sí, porque lo que está planteado es como otro momento así de crisis, de tensión o de inflexión, digamos,
porque vence el periodo de Belarmino Jaime como presidente de la Corte Suprema de Justicia Sí. el próximo domingo, y ya el lunes entonces habría que ver, porque bueno, se supone que está Ovidio Bueno. Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero amparado en una decisión legislativa que fue declarada inconstitucional. Sí. O sea, Bueno. ¿cuál es el escenario que ustedes perfilan en los próximos días, de aquí al domingo? Sí. Bueno, el doctor Ovidio Bonilla, y juntamente con los demás profesionales que fueron electos de manera inconstitucional el pasado 24 de abril, no son una autoridad, digamos, legitimada y reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. Ya lo han reiterado los magistrados, los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos puede llegar el 15, puede llegar el 16 de julio. Ellos no pueden tomar posesión legal por el simple hecho de que se expire un plazo. Ellos seguirán siendo inconstitucionales hasta que la Asamblea no resuelva lo contrario, es decir, que lo ratifique o que haga una nueva elección. Ya el mismo presidente, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado en varias ocasiones que desconocen la autoridad de estos profesionales. Claro. ¿Ustedes cuál es el análisis que tienen en torno a esto entonces? Digo, el punto de vista de ISD, o sea, ¿qué es lo que deberían hacer estos magistrados que supuestamente son inconstitucionales, porque lo dijo la sala? ¿Qué es lo que deberían de hacer? O sea, ¿cuál es la recomendación de ISD para Ovidio Bonilla, por ejemplo, y los demás magistrados? Para los magistrados que fueron electos en el 2006, el llamado es a que sigan trabajando con normalidad, por cuanto son una autoridad reconocida por la sentencia, hasta que la Asamblea Legislativa haga el nuevo nombramiento para magistrados del 2006. Para los profesionales, porque no les puedo llamar magistrados, por cuanto no existe una legitimación de esos cargos, que fueron electos el 24 de abril, a que renuncien a ese cargo que se les da propuesto por la Asamblea Legislativa, por cuanto no han sido legitimados, por nuestro ordenamiento jurídico institucional. Es decir, el máximo órgano constitucional ha desconocido a través de su fallo ese nombramiento. Y además que se aparten y que no realicen actos de autoridad, por cuanto su nombramiento es ilegal y por consiguiente cualquier resolución que ellos emitan es ilegal, es decir, es nula de pleno derecho, no existe, porque usted como persona natural o como profesional como sea, no puede emitir actos de autoridad mientras no tenga un revestimiento reconocido por, nuestro ordenamiento jurídico. Bien, hacemos una pausa. Me gustaría que exploráramos un poco este punto porque, ¿cuáles son las señales que ustedes perciben hasta este momento? O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? Vamos a una pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En el caso de Ovidio Bonilla y los demás profesionales que están en este momento, electos el 24 de abril, ¿no? Sí. Y que se supone que es inconstitucional porque la sala sí lo estableció. René, quisiera saber, ¿están ellos cometiendo delito en este momento o no? ¿O en qué condición están? Porque si
si son ilegales a la luz de la resolución o la sentencia de la Sala de lo Constitucional, entonces lo que uno puede decir, bueno, entonces aquí lo que es la comisión de delito. Pregunto entonces, jurídicamente, ¿cómo se ve? Podríamos pensar que hubiese usurpación en en un cargo de elección de segundo grado por parte de la Asamblea. Acordemos que ellos tienen un respaldo de un grupo de partidos, de un grupo de diputados, por lo tanto sienten, digamos, que tienen apoyo para que ellos puedan estar asistiendo a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Creemos que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia pudo haberlo desalojado, por cuanto no tienen autorización para permanecer en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ellos han sido muy respetuosos, digamos, de su condición de profesionales y de seres humanos. Además, que existe, digamos, por parte de un grupo de diputados un respaldo. Entonces, eso podría agravar más las cosas. Y por otra parte, ellos no podían ingresar a las oficinas asignadas para los magistrados a través de la fuerza o a través de cerrajeros, por cuanto esto sí podría incurrir en una infracción penal. O sea, usted puede, como ciudadano, ir a la Corte Suprema de Justicia, permanecer ahí, mientras no cometa ningún delito, pues no pasa nada. Pero no han cometido delito en tanto han entrado a la Corte Suprema de Justicia y han estado en las oficinas y todo eso, o en las salas. No, creo que no. Es decir, ellos tampoco... Hasta ahí no hay un acto constitutivo hay de delito, resoluciones, ese tipo de cosas, no han correcto. habido. Sí, pero las decisiones administrativas que ya se han tomado, por ejemplo, como mover ciertos magistrados a ciertas salas, ya son decisiones que están amparadas en un procedimiento supuestamente legal. Sí. De hecho, estas decisiones que pudieron haber tomado no son válidas, a menos que, digamos, se ratifique su nombramiento, y van a ser válidas, digamos, para el futuro, no con efecto retroactivo, como, digamos, por la naturaleza de nuestra legislación. Ahora, si nosotros vemos que existe una irregularidad de estos profesionales al interior de la Corte Suprema de Justicia, vamos a ser los primeros en ir a decir al fiscal: señor fiscal, estas personas no han sido legitimadas y por lo tanto están usurpando puestos que no les corresponden. Y aquel tendría que investigar si existe un delito o no. De pronto, como le manifiesto, yo como ciudadano puedo ir a un tribunal mientras no esté cometiendo ningún delito o tomando decisiones, pues no pasa nada. Hasta este momento, estos magistrados electos el 24 de abril no han tomado ninguna decisión, no ha habido ninguna resolución ni nada por el estilo. No, ninguna. Además, yo creo que ellos, por su experiencia en el ámbito jurídico, acordémonos que muchos de ellos han sido jueces durante años, han sido catedráticos universitarios, muchos de ellos han sido profesores, incluso profesores míos, de muchos de la generación de principios de los 90. O sea, de gente que nosotros respetamos como profesionales, y por lo tanto han sido, creo que, muy cautelosos en revisar qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Obviamente, ellos se han aferrado a que el nombramiento es legal, no obstante existir una resolución judicial que la contradice. Creemos que no han actuado de la mejor manera, pero que no por eso se les va a desconocer su experiencia y su carácter de profesionales. Pero vuelvo entonces, desde ISD el consejo es que renuncien entonces mejor al cargo que les han conferido aún dentro del marco de la ilegalidad. Lo mejor hubiese sido que ellos le pidieran a quienes los eligieron que hicieran el nombramiento nuevamente. El doctor Ovidio Bonilla le tuvo que haber dicho a las fracciones legislativas que lo eligieron: señores, vuelvan a hacer la elección. Si ustedes tienen a bien volverme a elegir, excelente. Y si no, pues yo no voy a ocupar un cargo que ha sido cuestionado. Y es más, ha sido declarado inconstitucional, sobre todo porque eso habla mal de mí como profesional. Es decir, aquí, yo voy a ir a la Corte Suprema de Justicia nomás a obedecer a decisiones de mis partidos, de los partidos que me han llevado, y no voy a respetar la Constitución. Eso está mal, porque está enviando también un mensaje negativo a la sociedad. Es decir,
¿qué vamos a esperar? Una asamblea que no cumple las leyes y por otra parte un grupo de magistrados que no sabemos si van a legislar, o perdón, digamos a cumplir el ordenamiento jurídico que establece la Constitución de la República. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial. Volvemos con más. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. La Asociación Nacional de la Empresa Privada NEP, FUSADES y otras instituciones han advertido en elevar este caso a otras instancias. Bueno, usted lo decía hace un momento, sí, que ustedes estarían dispuestos a acudir a la Corte Centroamericana de Justicia, ¿no? Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Sí. Sí, pero, perdón, la pregunta es, René, si ustedes lo piensan, ¿en qué momento dar estos pasos? Es decir, tenemos una fecha bastante crítica para el próximo fin de semana. ¿Cuáles un poco los movimientos que irán haciendo? ¿En qué momento dar esos pasos? Porque también se ha dicho de la posibilidad de que la ANEP recurra al Senado o al Congreso norteamericano. Es correcto. De hecho, quiero comentarte que organizaciones hermanas nuestras en Estados Unidos ya han acudido a los congresistas, a comentarles, a platicar a través de cartas también, exponiendo lo que está sucediendo en El Salvador. La embajadora de Estados Unidos también, también ha sido convocada, a discutir esta situación por parte de algunas organizaciones, porque el cuerpo diplomático, la cooperación internacional, los organismos internacionales tienen que saber qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Ahora, nosotros hemos tomado la decisión ahorita de no recurrir a instancias internacionales mientras esta comisión no, presente resultados. Es decir, les hemos dado un voto de confianza a los diputados, que a través de esta comisión presenten alternativas de solución al problema que se ha presentado. Nosotros, la decisión que teníamos era recurrir mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que existe incumplimiento por parte del Estado de El Salvador a los tratados internacionales en la materia de derechos humanos. Hablemos del Pacto de San José sobre derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana también sobre derechos humanos, y otros instrumentos internacionales que se puedan estar viendo vulnerados, porque nuestros derechos políticos también son derechos humanos. Y por otra parte, la decisión de recurrir a la misma Relatoría de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, a la cual ya fuimos en el caso del 743 del año pasado, y aquella se pronunció, condenando lo que estaba sucediendo en El Salvador. Es más, nosotros esta decisión la hemos tomado de no recurrir en este momento, bajo la esperanza, que los diputados le den cumplimiento a los fallos. Si vemos que ha sido una intención de dilatar o de esperar que la Corte Centroamericana de Justicia resuelva a su favor la demanda que ellos han presentado, nosotros vamos a ir a denunciar esto a los organismos internacionales. Pero hay plazos, hay como momentos críticos, porque lo que tenemos a la vista es lo que pueda ocurrir el próximo lunes. Sí, de hecho nosotros estamos en constante discusión, todos estos días hemos estado en emergencia en relación a este tema,
en constante monitoreo de los medios, en constante monitoreo de las discusiones generadas en la Asamblea, de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, porque vamos a ser los primeros en salir a denunciar las maniobras, digamos, por parte de la Asamblea Legislativa. Nosotros ya tenemos preparadas las denuncias, o sea, estos son instrumentos que solo estamos esperando la ocasión oportuna, es decir, los diputados se siguen declarando en desobediencia, en rebeldía ante decisiones de la Sala de lo Constitucional y vamos a ir a poner la denuncia a organismos internacionales. Igual se nos ha dicho, no vayan porque esto tiene implicaciones para la inversión extranjera, puede tener, digamos, implicaciones negativas, es decir, trasladar este conflicto a nivel internacional. Sin embargo, este ha sido un conflicto generado por la Asamblea Legislativa y creo que nuestra obligación como ciudadanos hacerla saber. Sí, claro. Ahora, esta semana ustedes esperarían que entonces este Comité Agenda País pueda dar algún resultado. Correcto. Esperamos que para este jueves estén presentándole ya al Pleno Legislativo dictámenes sobre cuál va a ser la solución al problema de incumplimiento de los fallos de la Sala de lo Constitucional. No pueden ya seguirse retrasando. Más, entiendo que esta comisión se declaró en estado de sesión permanente para abordar estrictamente este tema, que han estado, haciendo consultas con todas las fracciones políticas. Creemos que se han dado el tiempo suficiente de una semana para discutirlo. Si ya transcurrida esta semana no vemos señales positivas de la Asamblea Legislativa, que los diputados tengan la seguridad que la sociedad civil no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante las graves violaciones a la Constitución, a nuestros derechos políticos y a incumplir o a vulnerar nuestro Estado constitucional de derecho. Los salvadoreños queremos vivir en una sociedad donde se respeten las reglas, queremos heredar a nuestros hijos, a nuestra juventud, un país donde tengamos seguridad jurídica, donde se respeten nuestros derechos de asociación, porque ahora ha sucedido esto, probablemente el día de mañana se estén emitiendo disposiciones legales para limitar nuestros derechos de asociación y no vamos a tener una sala constitucional que nos resuelva a nuestro favor, simplemente porque aquellos son obedientes, a intereses partidarios. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, entonces, en perspectiva un poco para ir concluyendo en los últimos minutos que nos quedan, René, las salidas esto tiene, pero ¿es cuestión más de voluntad política o al final tiene que ver ya, con los posicionamientos partidarios de intereses políticos partidarios estrictamente? Totalmente. El debate jurídico está agotado. Ya todo el mundo sabemos de que las resoluciones son de obligatorio cumplimiento, que los diputados deben cumplirla. Y ya no existe ni la Corte, hasta la Corte Centroamericana de Justicia hemos revisado que es incompetente para revisar los fallos de la Sala Constitucional. No hay otra salida. La salida es eminentemente política. Los partidos deben ponerse de acuerdo en cómo van a dar, cumplimiento a los fallos. No existe otra alternativa
Creemos que el tema ha sido ampliamente debatido. Hay otros temas digamos, en la Asamblea Legislativa que tienen que comenzar a abordarse. Tenemos la ley de partidos políticos, consejos plurales pendientes, y que, digamos, por este debate que al final pudo haberse evitado, simplemente cumpliéndolo, se han retrasado, digamos, la discusión de otros temas también sumamente importantes para las elecciones ya del 2014 y 2015. El sistema de votación, acordemos, no tenemos el sistema de votación para elegir diputados para el 2015. Además, el voto de rostro, de voto por personas, en el caso de diputados, es un decreto transitorio, ¿no? Correcto, era transitorio, solo para el 11 que para de marzo. 2015 se podría volver al mecanismo anterior, si no hay una reforma permanente. Hay partidos que han advertido que no les gusta el sistema de votación por persona. Nosotros, es una discusión también, ya tenemos un plan también de incidencia alrededor digamos, de discutir con los partidos, con los diputados, el sistema de votación que los ciudadanos queremos. Y por lo tanto, pero esta situación no nos está llevando al final a nada bueno. Porque me refiero a la situación de incumplimiento de los fallos por parte de la Asamblea. No me refiero estrictamente a los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional. Hemos tenido el último mes de discusiones, todos los planteamientos jurídicos se han puesto sobre la mesa, y como tú has dicho y como lo hemos ratificado, no existe otra solución, es un acuerdo político que tiene que llegar esta semana y darle cumplimiento, digamos, a los fallos. De lo contrario, como ya hemos advertido, el movimiento social estamos en constante análisis de este tema, y además de las movilizaciones también vamos a hacer uso de las instancias internacionales que la ley nos permite. Ya, pero bueno, eso es una cuestión de decisión legislativa, de decisión política, pero por lo visto esto no se está moviendo si no hay un poco de presión, o sea. Eso es totalmente correcto. Los diputados se han sentado porque lo más seguro han tenido presiones de la comunidad internacional, porque ellos pueden no hacerle caso al clamor popular, ¿ya? O a desconocer incluso a nuestras organizaciones. Pero lo que ellos no pueden es desconocer los llamados que le hace la comunidad internacional. Acordémonos que El Salvador es sujeto de cooperación internacional para el desarrollo, y mientras, digamos, organismos internacionales le estén diciendo al gobierno, señores, este problema se les está saliendo de las manos, esto es un mero capricho de algunas personas en la Asamblea Legislativa y no pueden arrastrar al país a una situación de ingobernabilidad, a una situación de inseguridad jurídica. Por lo tanto, resuélvanlo, ustedes tienen la solución en sus manos, pónganse de acuerdo y démosle seguridad jurídica a la sociedad salvadoreña. Ya, René, ¿el presidente de la República tiene poco que jugar en esto? Creemos que no. El presidente de la República sí tiene un papel muy importante. Pero bueno, ya fijó opinión, ya fijó posición más bien respecto correcto. De mostrarse a favor de lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Y es realmente lamentable la posición asumida por el presidente de la República, que juró cumplir la Constitución de la República y que lea las disposiciones donde dice que la Sala de lo Constitucional es el único digamos, ente para interpretar la Constitución y que sus fallos son de estricto cumplimiento. Lamentamos que no haya leído esto o que sus asesores no se lo hayan recordado, porque ponerse a la par de los, digamos, del diputado que por revanchismo, por capricho, porque las resoluciones de la sala no me han gustado en el pasado o han afectado mis intereses, yo ahora me pongo, digamos, en desobediencia, y más grave aún, que están pretendiendo, ¿cómo se llama?, deslegitimar el nombramiento de ellos. Y esta comisión que dicen que han nombrado para investigar el nombramiento hecho en el 2009, lo único que están haciendo es desprestigiando, o por lo menos es la intención, desprestigiar el honor de la Sala de lo Constitucional o de quienes la integran, sacando cuestiones personales, para que los ciudadanos dejemos de creer en la Sala de lo Constitucional. La semana pasada, Donato Baquerano, el jefe de fracción de Arena, nos decía que la visión o la posición del partido Arena de cómo salir de esto era de enviar señales
de buena voluntad. Decía, el FMLN y los demás partidos políticos deberían entonces, decía, desactivar, por ejemplo, la comisión de antejuicio contra Rodolfo González y Belarmino Jaime, desde luego dar cumplimiento a las sentencias de la sala, pero también decían ellos retirar la demanda que han presentado ante la Corte Centroamericana de Justicia, que podrían ser 3 acciones como de señales de buena voluntad, pero ninguna de esas 3 han ocurrido por lo menos hasta este día. Es correcto. Bueno, por una parte nosotros ya hemos tachado, digamos, las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia. Una nueva resolución sería también ilegal, pues no tienen competencia en este asunto. Una comisión de antejuicio a los magistrados es improcedente desde cualquier punto de vista, porque ellos no han cometido ninguna ilegalidad. Todas sus decisiones han estado en el marco jurídico constitucional. Por lo tanto, a la clase política no le queda otra cosa que asumir los fallos. Acordémonos también que no es el FMLN, son, digamos, miembros del FMLN. Si nosotros le preguntamos a la militancia del FMLN si está de acuerdo con el actuar del partido, probablemente una parte nos dirá que sí, digamos, porque es obediente ciegamente a las decisiones de su dirección. Pero muchos ciudadanos que han aprendido a pensar, a razonar y no asumir, digamos, las decisiones de aquellos por simple intuición, están también demandándole internamente al partido que le den cumplimiento, porque esto lo ha desgastado la imagen del partido, es decir, aquel que conocimos, que promulgaba el respeto a las leyes, que iba a trabajar por darnos seguridad jurídica, están demostrando todo lo contrario. Por lo tanto, los partidos también tienen una presión interna que viene desde sus bases, que viene desde mandos medios, y por lo tanto, pues, no les queda pues otra alternativa que acceder a cumplir las resoluciones. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, René, por haber compartido con nosotros. William, muchas gracias a ti por este espacio. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Linda Gross. Ella es la embajadora del Reino Unido, que la semana anterior, hace un poco más de la semana, presentó cartas credenciales ante el presidente de la República. Nos vemos entonces mañana con esta interesante entrevista.